nostalgia. Posclásico. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Noemí Juárez y tendré el gusto de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. También es importante que tengan a la mano un lápiz o bolígrafo, el cuaderno de la asignatura y su libro de texto. Coloquen el título como encabezado y tomen las notas de los elementos más importantes. El propósito que guiará la sesión de hoy es identificar el periodo posclásico, que comprende los años del 900 al 1521 de nuestra era y su división cronológica en posclásico temprano y tardío. Recuerden que las culturas mesoamericanas se fueron sucediendo unas a otras dentro de los llamados horizontes culturales, que son el preclásico, clásico y posclásico. Como mencionamos, en esta ocasión estudiaremos el periodo posclásico. Hablaremos de cómo se ha dividido para su estudio, así como las características que tuvo y las culturas que aparecieron en cada uno. Si les queda alguna duda sobre el tema, pueden recurrir a su libro de texto para ampliar la información, o si está dentro de sus posibilidades, solicitar el apoyo de su profesora o profesor. ¿Están listas y listos? Iniciemos. La lectura que compartiremos es un fragmento del libro Historia de las Indias de Nueva España y las Islas de Tierra Firme, escrito por el cronista Fray Diego de Durán en el siglo XVI, así como un extracto de las Crónicas de Tlatelolco, también escritas en el siglo XVI. En el primer texto podemos leer: la noticia que tengo de su origen y principio no es más, ni ellos saben dar más relación, sino desde aquellas 7 cuevas donde habitaron tan largo tiempo, las cuales desampararon para venir a buscar esta tierra, unos primero, otros después y otros muy después, hasta dejarlas desiertas. Estas cuevas son de Teoculhuacán, que por otro nombre se llama Aztlán. Salieron pues 7 tribus de gentes de aquellas 7 cuevas donde habitaban, para venir a buscar esta tierra, a las cuales llamaban Chicomoste, de donde vienen a fingir que sus padres nacieron de unas cuevas, no teniendo noticia de lo de atrás. Capítulo 2. De cómo estos naturales indios salieron de las 7 cuevas donde habitaban para venir a estas tierras. Salieron estas naciones indianas de aquellas 7 cuevas donde habían habitado mucho tiempo, el año del Señor de 820. Tardaron en llegar a esta tierra más de 80 años, por las grandes pausas y demoras que venían haciendo. Conviene a saber, edificando pueblos, poblando sitios, viendo ser los lugares apacibles y frescos, y también creyendo ser aquello lo mejor. Pero como venían siempre explorando la tierra, en hallando otros mejores y más recreables lugares, desamparaban aquellos y pasaban delante, dejando en aquellos lugares los viejos y los enfermos, y la gente cansada, con los cuales quedaban poblados aquellos sitios y lugares. Por otro lado, en las Crónicas de Tlatelolco se puede leer: de Culhuacán, Chicomostoc, Quiniuyan, salieron nuestros abuelos hacia todos los pueblos. Salieron de su morada, que era una cueva llamada Chicomostoc, en el año 1 Acatl, en el día signo 1 Zipactli. Después de salir, durante 13 años anduvieron caminando entre magueyales y cactales. Sus tilmas y mástiles eran de cuero, sus sandalias, sus cunas circulares, sus arcos y ajorcas eran de palma. Comían culebras, conejos, venados, plantas espinosas, tunas agrias y nopales. Luego
se pusieron en camino en el año 1 Tecpatl, 14 años después de que habían salido de la cueva Septuple. Tras haber partido, llegaron a Quetzaltépetl y ahí se separaron. Primeramente salió el Azcapotzalca, luego le siguió el Xochimilca, luego el Chalca, lo siguió el Alcogua, lo siguió el Colgua, luego el Cuitlahuaca, luego el Mixquica, luego el Cuauhnahuaca, luego el Coahuixca, luego el Matlalcinca, luego el Malinalca. Pero los mexicas, los Cuauhxpame y los Matlatnahuacas todavía se quedaron allá algún tiempo. Como podrán apreciar, ambas lecturas nos hablan de movimientos de pueblos que salen de una cueva llamada Chicomostoc y van en migración a otra zona a asentarse. Ambas lecturas hacen referencia a eventos muy importantes que sucedieron en el periodo posclásico. Pero, ¿qué caracterizó el periodo posclásico? Acompáñenme a descubrirlo. Pero antes, veamos y escuchemos el siguiente video donde podremos repasar lo ocurrido en Mesoamérica entre el año 650 y 900 de nuestra era, fechas que marcan el final del periodo clásico y que dan paso al periodo posclásico, que comenzaremos a estudiar en esta sesión. En Teotihuacán, conocida también como la ciudad de los dioses, se desarrolló una sociedad que extendió su dominio cultural, ideológico y comercial hasta sitios muy distantes. Durante más de 600 años, los antiguos teotihuacanos establecieron rutas de intercambio por donde transitaba su producto principal, la obsidiana verde, que se comerciaba a cambio de mica, piedra verde, conchas marinas, turquesa y alabastro, entre otros productos. Pero también circulaban ideas y creencias. Los cultos a Tlaloc y a la serpiente emplumada teotihuacana alcanzaron varias regiones, mientras que su influencia política se extendió hasta la zona maya del Petén, actual Guatemala. Alrededor del 600 después de Cristo, la ciudad de los dioses comienza a perder poder e influencia. Probablemente las intrusiones de grupos extranjeros, aunadas a desequilibrios ambientales y a la disminución de la calidad de vida de sus habitantes, hayan sido las causas de esta decadencia. El vacío político que va dejando Teotihuacán en su caída permite a otros pueblos el aprovechamiento de las rutas de intercambio, lo que generó desarrollos regionales y locales. Así, ciudades como Xochicalco en Morelos, Cantona en Puebla, Cacaxtla-Xochitecatl en Tlaxcala, así como Tula Chico en Hidalgo, se constituyen como los centros políticos más importantes en el centro de México. Este periodo se conoce como Epiclásico y comprende del 650 al 900 después de Cristo. El paulatino declive teotihuacano y la eventual salida de gente de la antigua ciudad de los dioses permiten el reordenamiento de las poblaciones en diferentes centros políticos. Durante este periodo se desarrollan pueblos que se apropian de diferentes herencias culturales, principalmente las teotihuacanas, pero generan identidades propias. Así pues, las pinturas murales de Cacaxtla manifiestan la síntesis iconográfica de las tradiciones pictóricas del centro de Mesoamérica y el área maya. En Xochicalco se desarrolla fuertemente el culto a la serpiente emplumada, también retomado del pensamiento teotihuacano, aunque ahora se materializa en la persona de Quetzalcóatl, personaje histórico y mítico que posteriormente adquirirá fuerza con los toltecas. La planeación urbana de Cantona, de largas y sinuosas calles que rodean y comunican sus conjuntos habitacionales a espacios públicos, y la singular asimetría de sus construcciones, la erigen como ciudad original, además de que se convierte en el principal proveedor de obsidiana de la época. El
control de las rutas comerciales y la defensa territorial de estas pequeñas entidades políticas se evidenciaron en su arquitectura defensiva y militar. Algunas se construyeron en la cima de cerros, lo cual les permitía protegerse de invasiones, como el caso de Xochicalco y Cacaxtla. Cantona, por su parte, si bien no fue construida sobre una elevación natural, sí tenía accesos y caminos controlados para regular la entrada y salida de la gente. El espíritu bélico quedó plasmado en la escultura, la pintura mural y demás materiales arqueológicos. La sangre derramada en batalla se convirtió así en una alegoría que perpetuaba la vida y que fue adoptada por las élites guerreras de los diferentes centros políticos. Fue en el ocaso del Epiclásico, aproximadamente en el año 900 después de Cristo, cuando estas ciudades-estado comienzan a perder importancia en el orden mesoamericano y eventualmente desaparecen, quizá por el surgimiento del estado más poderoso del centro de México, Tula, ciudad que da inicio a un nuevo periodo llamado Posclásico Temprano y cuyo apogeo se gestó del 900 al 1200 después de Cristo. Los toltecas configuraron un estado militarista que se expandió ideológicamente hasta regiones septentrionales como Aridoamérica, pero también hacia el sur, hasta Centroamérica. Durante 300 años, los toltecas construyeron un imaginario social y religioso en torno suyo, como cultura originaria y creadora, lo que les confirió fama y gloria incluso después de su colapso. Fue tal su dominio ideológico y económico que los mismos mexicas se proclamaron sus herederos para legitimar su ímpetu conquistador. Ahora sí, entremos en materia. El horizonte cultural posclásico se extendió desde el año 900 hasta el año 1521 de nuestra era, fecha en la que los españoles y sus aliados indígenas conquistaron la ciudad de México-Tenochtitlan, capital de la cultura mexica. Entre estas dos fechas aparecieron y se desarrollaron en la región de Mesoamérica diferentes culturas con características particulares que, sin embargo, compartieron ciertos rasgos que pueden considerarse comunes a todo el periodo. Un primer elemento que hay que tener presente sobre el posclásico es que durante la extensión geográfica de Mesoamérica se redujo en el norte, posiblemente a causa de las variaciones climáticas. En el mapa que aparece en sus pantallas podrán notar la región norte de la que hablamos, identificada con color morado. Debido a esta situación, muchos pueblos sedentarios o seminómadas que vivían en la frontera con Aridoamérica se vieron obligados a emprender continuamente migraciones hacia el centro de Mesoamérica en busca de mejores tierras. Entre ellos había grupos nahuas o purépechas, quienes recibieron el apelativo de chichimecas. Estos grupos, una vez asentados, se terminaron mezclando con las poblaciones herederas de la cultura teotihuacana o de otras ciudades del periodo clásico. Justo son estas migraciones de las que nos hablan las lecturas del inicio de la sesión. Estos nuevos grupos, en los que la figura del guerrero tenía un lugar central, influyeron de manera fundamental en la elevación de la importancia de los aspectos militares dentro de las sociedades mesoamericanas, alcanzando nuevas dimensiones. Al respecto, el libro La Nueva Historia Mínima de México Ilustrada señala: la situación de conflicto permanente que caracterizó a la etapa post-teotihuacana y la beligerancia de los advenedizos norteños se sumaron para situar a la guerra en el centro de la vida pública de las ciudades del posclásico. Los guerreros aparecen investidos de atributos religiosos. Las batallas se emprenden en el nombre de los dioses y los sacrificios humanos se practican después de la contienda. Se conciben como necesarios para el funcionamiento o el orden cósmico.
La imagen y los valores del guerrero llegaron a tener un reconocimiento social sin precedentes. Gracias a esto, podemos hablar de la aparición en Mesoamérica de estados militaristas que buscaban su expansión por medio de la guerra y donde la máxima figura política y religiosa también se convertía en el principal comandante militar. La guerra y la violencia se trasladaron de manera evidente al ámbito religioso, donde la importancia de los sacrificios humanos en los rituales públicos se incrementó mucho. Además de hacerse muy popular la construcción del zompantli, herencia proveniente de los pueblos chichimecas del norte de Mesoamérica. Siguiendo con el tema religioso, es importante decir que, aunque se mantuvo una gran diversidad de deidades entre las diversas culturas del periodo, se puede observar la popularización de la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada o serpiente preciosa, ya que se sabe de su presencia entre los pueblos del centro de México, pero también entre los mayas, donde es llamado Cuculcán, o entre los mixtecos, donde recibe el nombre de Codazahui. A pesar de la prevalencia de la guerra, las ciudades del posclásico también buscaron otros medios para resolver sus conflictos y estabilizar sus regiones, razón por la cual se incrementó el establecimiento de alianzas y acuerdos diplomáticos. Algunas de las alianzas más conocidas se llevaron a cabo entre tres ciudades, como es el caso de la Xcantlatoloyan o Triple Alianza entre Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco. La alianza de las tres ciudades purépechas de Tzintzuntzan e Iguazio, o la alianza entre las ciudades mayas de Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. No obstante, a los cambios ocurridos durante este periodo, la base de la economía siguió siendo la agricultura, al tiempo que los productos mesoamericanos del posclásico continuaron siendo los mismos que los producidos por sus antecesores: maíz, frijol, calabaza, chile, tomate, chía, amaranto, maguey, algodón, obsidiana, cerámica, entre otros. Otra actividad que se mantuvo fue el comercio, y es que, aunque al principio del periodo los movimientos de la población y la decadencia de las grandes ciudades generaron una caída de estas actividades, pronto las redes comerciales recuperaron su importancia como un elemento de contacto y cohesión entre los pueblos que habitaban la región mesoamericana. A pesar de estas similitudes, los especialistas han decidido dividir el periodo posclásico en dos partes, cada una caracterizada por el surgimiento, esplendor y desaparición de la cultura tolteca y mexica. En primer lugar, tenemos el posclásico temprano, el cual comienza en el año 900. Este periodo se caracteriza por el surgimiento y hegemonía de la cultura tolteca, con sede en la ciudad de Tula, actualmente localizada en el estado de Hidalgo. Será también la caída de Tula cerca del 1200, posiblemente en medio de grandes conflictos, lo que marca el fin del posclásico temprano. La segunda parte del periodo posclásico ha sido denominado posclásico tardío y se ubica entre los años 1200 y el 1521 de nuestra era. En esta etapa se caracteriza por el nacimiento de una de las entidades políticas más complejas del México prehispánico, la Xcantlatoloyan o Triple Alianza. Esta alianza, liderada por Tenochtitlan, alcanzaría a expandirse de manera importante dentro del panorama mesoamericano a través del sometimiento de otros pueblos y el cobro de tributos. Los purépechas y algunos señoríos como los tlaxcaltecas se mantuvieron independientes pese a los constantes intentos de sometimiento. Las confrontaciones entre los pueblos del posclásico será un aspecto fundamental ante la llegada de los españoles. Para complementar la información sobre las guerras y el pago de tributos durante este periodo, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre nuestras culturas ancestrales. Para los mexicas, la guerra era un ritual que descansaba en principios religiosos y la concebían como un medio de contribuir a la vida porque les permitía nutrir a la tierra con la sangre obtenida mediante el sacrificio.
No obstante, desde un punto de vista práctico, los mexicas emprendieron la guerra casi siempre movidos por la necesidad de obtener el pago de tributos. De esta manera, esa práctica llegó a ser para ellos una actividad de sustento tan importante como la agricultura. Dentro de estas conquistas, se sometieron diversos pueblos, había diferentes culturas, señoríos independientes en el estado de Guerrero que fueron sometidos. Vinieron de Aztlán y luego de casi 2 siglos de peregrinación, en 1325 de nuestra era, los mexicas fundaron México Tenochtitlan, la ciudad que apenas un siglo más tarde llegó a ser la más importante de Mesoamérica. La supremacía mexica se fundaba en su extraordinaria capacidad militar y en una eficaz estrategia de demostración pública de su poderío, que incluía ceremonias con sacrificios humanos a los que debían acudir los señores de los pueblos o juzgados. Establecieron un efectivo sistema tributario y en la época de la conquista, Tenochtitlan era una gran ciudad organizada en 4 grandes calpulis o barrios. Los mexicas seguían una serie de tácticas, podríamos decir militares, en las que primeramente se hacía una invitación a aportar un pago de tributo, en el que se hacía de una manera muy diplomática, ¿verdad? Se enviaban mensajeros a las comunidades haciéndoles la invitación para que aportaran este pago de tributo. Cuando los pueblos no accedían, no aceptaban, entonces ya se procedía a enviar ejércitos de guerra. Los registros tributarios indican que tan solo en un año contabilizaban decenas de miles de mantas de algodón, miles de vestidos, cientos de trajes guerreros, grandes cantidades de fardos de plumas y aves vivas, pieles, conchas, cacao, piedras preciosas y miles de toneladas de alimentos. Grandeza y poderío de nuestras culturas ancestrales. Es importante no perder de vista que al mismo tiempo que se desarrollaba la cultura tolteca o la mexica, hubo otras culturas que coexistieron con ellas de manera más o menos independiente. Entre ellas, la mixteca, totonaca, cempolteca, purépecha y tlaxcalteca. Sobre esto, les propongo que veamos y escuchemos el siguiente video. En Mesoamérica, durante el periodo posclásico tardío, existió un mosaico de reinos y señoríos con diferentes lenguas y tradiciones. Algunos establecieron alianzas y relaciones de sometimiento. Otros crearon relaciones comerciales de manera pacífica, pero ninguno impuso su cultura sobre los demás. ¿Conoces cuáles eran estos reinos y señoríos? ¿Sabes qué relaciones había entre ellos y cómo reaccionaron ante la llegada de los españoles? Veámoslo. La Triple Alianza, integrada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan, sometió militarmente a más de 400 pueblos. A través de este dominio y control económico, los pueblos pagaban tributo a los mexicas con productos como maíz, frijol, chile y cacao, o mediante bienes manufacturados como ropa, indumentaria para guerreros, armas, vasijas, piedras preciosas y oro, así como con fuerza de trabajo y guerreros para continuar la expansión de la Triple Alianza. El sometimiento que realizaban los mexicas no implicaba para los pueblos un cambio de lengua, de religión ni de costumbres. Sin embargo, también existieron pueblos en Aridoamérica y en las áreas Occidente y Maya que no tuvieron relación con los mexicas, así como otros pueblos cuya fortaleza no pudo ser sometida por la Triple Alianza. Los siguientes pueblos fueron contemporáneos de Tenochtitlan y sus relaciones fueron diversas. Totonacos. La cultura totonaca tuvo presencia en los actuales estados de Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. La ciudad de Zempoala fue uno de sus principales centros políticos y llegó a tener más de 20,000 habitantes. En ella se producía maíz, algodón y vainilla. Esta ciudad cayó bajo el dominio mexica
obligándola a pagar tributo. Esto permitió que años después, cuando llegaron los españoles, establecieran una alianza con ellos en contra de los mexicas. Purépechas. La cultura purépecha estableció su poderío en la cuenca del lago de Pátzcuaro, donde fundó 3 ciudades principales: Pátzcuaro, Iguazio y Tzintzuntzan. Mediante una política de conquista, alianzas y sistema de tributos, extendió su dominio, principalmente en el actual estado de Michoacán y con presencia en lo que hoy son los territorios de Guanajuato y Guerrero. Fue uno de los pocos pueblos que logró frenar la expansión mexica, ya que contó con el apoyo de los pueblos Matlatzinca y Otomí, que lucharon a su lado como pago de tributo. Los purépechas destacaron en el arte plumario y en la metalurgia, fundamentalmente en el trabajo del oro y la plata. Fue el único pueblo mesoamericano que utilizó el cobre en instrumentos de trabajo como hachas, pinzas y armas. Cholultecas. Formaron su señorío en el altiplano central en el actual estado de Puebla. Cholula fue una de las ciudades más grandes y famosas de Mesoamérica, un dinámico centro comercial y un importante santuario religioso, consagrado al dios Quetzalcóatl. Mantuvo su independencia de la Triple Alianza y brindó apoyo al pueblo mexica durante la conquista. Tlaxcaltecas formaron un poderoso señorío militar, político y económico, una cultura de raíces chichimecas en el actual estado de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas lucharon contra el sometimiento mexica y no permitieron la imposición de tributos. Entre mexicas y tlaxcaltecas se realizaron guerras floridas, batallas con un sentido religioso, cuya finalidad era obtener prisioneros para sacrificarlos a los dioses. Como los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas, a la llegada de los españoles establecieron alianzas con ellos para vencer a los mexicas. La fuerza política y el poder militar que alcanzó la Triple Alianza sobre diversos reinos mesoamericanos no significó una unidad política, ya que cada pueblo sometido mantuvo su identidad y autonomía política. Algunos señoríos se aliaron a la Triple Alianza y lucharon en contra de los ejércitos españoles y sus aliados. Otros defendieron sus territorios del sometimiento mexica, situación que favoreció las alianzas con los españoles. En las siguientes sesiones conoceremos detalladamente algunas de las culturas que se desarrollaron durante el periodo posclásico. Su duración se estima en poco más de 600 años, pues abarca del 900 al 1521 de nuestra era. Se caracterizó por la intensa competencia militar entre los distintos pueblos mesoamericanos. En un primer momento destacó la cultura tolteca, que ejerció una importante influencia cultural, y después de su declive destacaron entre los siglos XIV y XVI los mexicas. Por ahora hemos llegado al final de la sesión. Antes de concluir, les invito a que realicen el siguiente reto. Elaboren un cuadro comparativo entre el periodo posclásico temprano y tardío. Escriban las similitudes y resalten las diferencias entre ellas, y escriban las culturas que se desarrollaron en cada uno. Para reforzar el contenido de su cuadro, no olviden ilustrarlo. Para resolver el reto, pueden apoyarse con lo que hemos visto en esta sesión, así como la información de su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos veremos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Soy Noemí Juárez, hasta la próxima.